Bien, chicos, entonces continuamos ahora con el último ejercicio que tengo preparado para el día de hoy. Dice, se los comparto al tiro. Entonces, tenemos un alambre cuelga verticalmente desde el techo con una masa de 20 kilogramos colgada en el extremo inferior, ¿cierto? El alambre es de 0,5 metros y tiene una masa propia de 25 gramos, equivalente a 25 por 10 menos 3 kilogramos, ¿cierto? Entonces dice, determine la rapidez de propagación, la longitud de onda y frecuencia de oscilación del modo normal fundamental de la cuerda. Y dice, si el máximo desplazamiento transversal del alambre en el modo fundamental es de 3 centímetros, entonces calcule el mayor valor posible de la velocidad y la aceleración de una de las partículas que componen el alambre. Bien, entonces cambiamos de cámara. Eso funciona. Sí, muy bien. Estoy probando los accesos rápidos. Entonces, voy a compartir para que tengan la vista del cuaderno. Bien. Entonces, tenemos un techo. Desde el techo cuelga un alambre, ¿cierto? Y al final del alambre hay una masa M de 20 kilogramos. Entonces, nos preguntan, determine la velocidad de propagación. Recordemos que esto corresponde a la raíz de la tensión dividido por la masa lineal. La longitud de onda para el modo fundamental, o sea, lambda 1 y f sub 1, ¿cierto? Entonces la rapidez, la longitud de onda y la frecuencia para el modo fundamental. Recordemos que lambda n es igual a 2L sobre n. Y eso básicamente. Entonces acá nos están preguntando lambda 1, que sería 2L, y F1, que tenemos que determinarlo todavía en base a la relación que tenemos entre B y lambda. Estoy viendo que la cámara normalmente se ve desenfocada. Voy a ver si mejor ahora. Creo que no. Y creo que se ve un poco mejor. Y creo que mejor. Bien. Entonces, veamos. Primero, determinamos cuánto es la tensión a la que está sujeta la cuerda. Entonces, es simple, por el diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Vamos a tener que sobre la masa M, vamos a tener el efecto de la fuerza-peso, y hacia arriba ya tenemos la tensión. Entonces, como este sistema está en reposo, eso significa que la tensión menos el peso de este M tiene que ser igual a 0, por lo tanto la tensión sería igual a mg, y por lo tanto tenemos que el valor numérico de la tensión sería la masa, que eran 20 kilogramos, por 9,8 metros por segundo. Entonces esto me da una tensión de eso serían 196 newton. Ya tengo el valor de la tensión y por lo tanto ahora puedo determinar, me falta determinar cuánto es la densidad para poder determinar la velocidad. Pero la densidad me dicen que la masa, la cuerda tiene una masa de la cuerda es de 25 por 10 a la menos 3 kilogramos. ¿Sí? Y tiene un largo, el largo de la cuerda es de 0,5 metros. Perdón, no es una cuerda, es un alambre. Bueno, para este cálculo de la tensión, en realidad hemos despreciado la masa del alambre, ya que son 25 gramos versus los 20 kilogramos de la masa que está al final. Entonces, en ese caso, la masa del alambre es despreciable. Sí, incluso si agregáramos esa masa como masa acá, serían
2 decimales corridos, entonces eso no afectaría en nada. Bien, entonces, como tengo el largo del alambre y tengo la masa del alambre, entonces puedo suponer que la densidad de masa es constante en este trozo de alambre, y me quedaría entonces que la densidad de masa sería la masa dividido por el largo del alambre, y en este caso sería 25 por 10 a la menos 3 dividido en 0.5. Por lo tanto, la densidad de masa va a ser dividido en 0.5, sería 0,05 kilogramos por metro. Bien, entonces tengo la tensión, tengo la densidad de masa, por lo tanto puedo determinar la velocidad o la rapidez de propagación. En este caso sería la raíz de t sobre mu, por lo tanto sería la raíz de 196 sobre 0.05. Así están todas las unidades, esto está en newtons, esto está en kilogramos por metro, por lo tanto está todo en unidades del sistema internacional, y eso significa que el resultado debiese ser correcto. Dividido en 0.05, esto me da 62.61 metros por segundo. Entonces ya tengo cuánto es la rapidez de propagación de las ondas en este alambre. Son 62,61 metros por segundo. Tengo la velocidad, tengo el valor de la longitud de onda. La longitud de onda para el modo fundamental, ¿cierto? Sería 2 veces el largo. Como el alambre es 0,5 metros, entonces la longitud de onda 1 sería igual a 1 metro. Y a través de la relación de que b, la rapidez de propagación, es igual a lambda por la frecuencia, eso significa entonces que la frecuencia la puedo escribir como b sobre lambda. Por lo tanto, en este caso serían 62,61 dividido en 1 metro. Por lo tanto, me queda que la frecuencia de oscilación del modo fundamental, la frecuencia 1, serían 62,61 Hz. Lo voy a reescribir porque me quedó medio raro el número. F1 igual a 62,61 Hz. Entonces, con eso tengo la velocidad, tengo la longitud de onda y tengo la frecuencia, que son los datos que me pedían. Para la segunda parte del problema, me preguntan cuál es la amplitud máxima que puede tener alguna partícula de nuestro alambre. Entonces, me preguntan el mayor valor posible de la velocidad y la aceleración de una partícula del alambre. Entonces, nosotros ya tenemos que nuestra frecuencia, ¿cierto?, es 62,61 Hz, ¿cierto? La velocidad de propagación, dijimos que era 62,61 también, metros por segundo, y la longitud de onda 1 es igual a 1 metro. El largo de nuestro alambre es de 0,5 metros, y básicamente esa es los datos que tenemos. Entonces, la función de onda que podemos asociar a nuestro sistema va a ser a coseno de, a ver si está unida en los extremos, vamos a ver como coseno de omega t. Vamos a suponer que la fase es 0, porque no va a jugar ningún rol en esta parte del problema, por seno de n pi x sobre L, ¿cierto? Entonces omega corresponde a 2pi por f, y acá n sería igual a 1, que sería el primer modo normal, ¿cierto?
Entonces, reemplazando los valores que tenemos, esto va a ser A coseno de 2pi por f por t, seno de n dijimos que era igual a 1, entonces me queda pi x sobre L, pero L es un medio, por lo tanto esto me queda 2pi x. Entonces, si esta es nuestra función y en función de x y de t, entonces la velocidad va a ser de cada partícula, va a ser punto, o sea, la derivada de y con respecto al tiempo. Y el máximo de esto va a ser cuando evaluemos los argumentos en sus valores máximos posibles. Entonces, esto me va a quedar a 2pi f, la derivada de coseno es menos seno, de 2pi f por t, seno de 2pi por x. Entonces, el valor máximo, entonces, y punto máximo, no, vamos a tomar ahora el y dos puntos, que va a ser la segunda derivada, ¿cierto?, con respecto al tiempo. Eso va a ser la derivada de esta función. Entonces esto me queda a 2pi por f al cuadrado, un signo menos, ¿cierto?, por coseno de 2pi f por t, seno de 2pi por x. Si se fijan, lo único que afecta es la parte temporal, la parte espacial no afecta en principio en nada, al menos para esta primera parte. Entonces, la velocidad máxima la vamos a obtener cuando esta función tenga su valor máximo. Como acá queremos un menos 1, entonces cuando esto sea mínimo. Entonces, el valor de esto es menos 1, con este menos me queda positivo, y este de acá también, el valor máximo, se va a obtener cuando esta función igual sea igual a 1. Entonces, esto me queda el valor máximo de esta función, esto es con 1, 1, entonces me queda a 2pi por f. Ahora, como dato, me dicen que la amplitud máxima, si el desplazamiento transversal del alambre en el modo fundamental es de 3 centímetros, o sea, la amplitud máxima son 3 centímetros, eso es 3 por 10 a la menos 2 metros. Entonces, yo ya tengo entonces el valor de la velocidad máxima. Y máximo, y punto máximo, va a ser 3 por 10 a la menos 2 por 2pi por la frecuencia, que son 62.61 Hz. Entonces, evaluando eso, me queda 2pi por 3 exponente menos 2 y eso por 62.61. Entonces, esto me da 11,8 metros por segundo. Esa sería la velocidad máxima que puede tomar la partícula que está al centro, o la partícula que está en la amplitud máxima del alambre. Y la aceleración máxima va a ser igual entonces a, si se fijan acá queda el mismo a, entonces sería 3 por 10 a la menos 2 por, y aquí 2pi por f al cuadrado. Eso sería cuando estos son iguales a 1, entonces este sería el valor máximo. Reemplazando los mismos valores que tenemos, esto sería, estoy calculando, 2pi por f al cuadrado por la amplitud, eso da 4.642.67 metros por segundo cuadrado. No es menor la aceleración que tiene el sistema. Menos a omega cuadrado.
Entonces aquí tendría la velocidad máxima y aquí tendría ahora la aceleración máxima que tiene una partícula que esté en el punto de máxima amplitud. ¿Podemos encontrar el punto de máxima amplitud? Sí. Tendríamos que buscar cuando esta función es máxima. Y eso debe ser cuando esto es igual a 1. Por lo tanto, 1 es igual a pi medio. X tendría que ser igual a... dejémoslo acá. Entonces n igual a 1. Esto sería máximo cuando x sobre L es igual a 1 medio. Si x sobre L es igual a 1 medio, entonces x tiene que ser 1 medio de L. Como L es 0,25, entonces x debe ser 0,25. Estas dos se obtienen en x igual a 25 centímetros. No me lo piden, pero es un dato fácil de obtener. Bien. Espero que con eso les sirvan estos ejercicios. Y si tienen dudas, ustedes ya saben, me pueden escribir a través del campus o mandarme un correo. Así que eso, chicos. Nos vemos.